Isaías capítulo 57. Voy a leer sencillamente el versículo 14. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús. 57, 14 del libro de Isaías. 57, 14. Leo la palabra en el nombre de ¿quién? Y dice la Biblia así: y dirá, allaná, allaná, barré el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Amén. Amén. Hasta allí, quita el tropiezo del camino de mi pueblo. Alabado sea el Señor. Levante su mano y dígale al Señor que le hable en esta mañana, que le envíe una palabra desde el cielo. Padre, revela tu palabra, Señor. Muestra tu palabra. Revélate a cada corazón esta mañana, Espíritu Santo. Revélate a cada corazón, Espíritu Santo. Ve aquí en esta mañana. Hay poder en tu sangre. Reclamo el poder de tu sangre que limpia de todo pecado. Y pido, Dios, que el cielo se abra y de arriba de lo alto nos envíe tu promesa, para gloria. Amén. Y amén, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Qué bueno saber del pueblo de Dios. La Biblia dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? En armonía. Bueno, hay que estar siempre en armonía de la palabra. Que todo armonice, que todo compagine, encaje. ¿Verdad? Cada pieza donde debe ir de este misterio, del misterio de Dios. La Biblia contiene el misterio de Dios. Y la Biblia reveló y dio a conocer el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado a la humanidad, a los hombres. Ahora Cristo, el misterio de Dios, está en hombres y mujeres, y va en hombres y mujeres que le han aceptado, que le han recibido la esperanza de gloria para los gentiles. Cristo en vosotros. Amén. Amén. Por eso es una dicha, es una bienaventuranza para aquel que ya tiene a Cristo. El Cristo es el Espíritu, el ungido, el Espíritu, el Señor, que ya tiene al Espíritu dentro de él, dentro de ella. No que esté sobre, ni que esté con, sino dentro, en vosotros. Amén. Por eso, dichoso el que tiene a Cristo dentro de él. Porque si está dentro de él, entonces consumado es, dice la Escritura, está sellado, y está sellado para aquel día, para el día de la redención del cuerpo. Porque el alma ya fue redimida cuando tú aceptas, reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, lo crees en tu corazón, te bautiza en las aguas, invoca su nombre para el perdón de tus pecados. Pero la redención del alma, cuando en el sacrificio de la cruz, todo aquel que lo creyó, lo recibió, lo confesó, pasado a la predestinación, el preordenamiento de Dios, como dice el libro de los Efesios, capítulo 1, del 4 al 10, o Romanos 8, 28 al 37, está redimida su alma. Su alma está redimida. Pero la redención del cuerpo está en Lucas
21-28, está en Romanos capítulo 8, verso 23 al 26. Se está peleando una buena batalla para alcanzar, lograr llegar a la redención del cuerpo, de pasar de este cuerpo que todavía se enferma, se cansa, envejece, a ese cuerpo que no va a enfermar, que no va a envejecer, que no va a morir. Redención de ese cuerpo. Entonces son 3 etapas: justificación, santificación y redención. Redención de el cuerpo, porque el alma fue justificado por la fe, santificado en el sacrificio de la cruz, ahí recibe redención. Ahora, redención del cuerpo. La promesa que el Señor dijo, que seremos semejantes a Él. Por eso estamos peleando una buena batalla aquí en la tierra. Ahora, estamos tratando de quitar los tropiezos, allanar, aparejar, ¿verdad?, las cosas. Que todo entre donde debe entrar, en lugar asignado por Dios, ya antes que fuese en esta tierra, como el Señor lo pensó, como Él lo determinó. Y por eso estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos siendo acomodados, ordenados. Y debemos poner interés en las cosas que hemos oído, para que no quedemos fuera, del orden del cuerpo del Señor. Amén. Amén. Así dice la Biblia. Y está 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nadie conoce lo que está dentro del hombre sino el espíritu del hombre. Si nadie conoce al Señor sino su espíritu. Un abismo llamando a otro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra está ordenando. La palabra es espíritu. Dios es el espíritu y es espíritu, porque Él es la palabra. Su pensamiento es espíritu. San Juan 6:63 y San Juan 4 del 20 al 24, cuando Él habla de los verdaderos adoradores. Entonces Dios está ordenando nuestras vidas por su espíritu y nos lleva por el espíritu de su palabra. Y nosotros debemos poner interés para que todo armonice, todo entre donde debe entrar y quedarse donde debe quedarse. Estamos procurando, tratando de entrar en el orden del previo conocimiento de Dios. Y para eso debemos prestar mucha atención, oído presto, inclinado, o sea, con reverencia y respeto a la palabra. Entonces nosotros vamos al origen, descubriendo el origen, la manera, el método establecido, como Dios ha hablado. Como Él no cambia, no se muda, no tiene variación, seguirá hablando. Entonces Dios habla por boca de profeta, abre paréntesis con un profeta, cierra con un profeta. Una dispensación se abre con un profeta, se cierra con un profeta. Entonces conseguimos, así escrito en la Biblia, y siempre en el séptimo se cierra. En el capítulo 5 de Génesis nos habla de la genealogía de los profetas de Dios, y habla el 1:14 del libro de San Judá, antepenúltimo libro de la Biblia, en la Reina Valera, o en la Biblia versión Reina Valera, de Casiodoro, de Reina.
conseguimos en esa Biblia cristiana evangélica, en ese antepenúltimo libro, en el 1.14, hablando de Enoc, séptimo de Adán. Y en el séptimo hubo un movimiento sobrenatural que impactó, porque Dios arrebató a un hombre, se lo llevó, fue traspuesto, no vio muerte, ¿verdad? Amén. Y ahí hubieron, dice, 3 generaciones. Y en esas 3 generaciones nace Noé, el cual su padre Lamé dice, este traerá descanso, alivio, hará descansar la tierra, la cual el Señor maldijo. Ahora conseguimos entonces que en el séptimo se cierra. Dios habló a través de Enoc lo que venía y se lo llevó. Tipo, ejemplo de que en el séptimo siempre hay consumación del misterio de Dios, se concluye el propósito. Lo que queda fuera después de eso queda bajo los juicios de Dios, porque Noé quedó bajo los juicios. Fue salvo, pero quedó bajo los juicios. Porque los juicios cayeron, mas él fue librado porque estaba en el refugio. Pero el que fue traspuesto no quedó bajo los juicios. Por tanto, es una enseñanza en tipo. Dios es un tipólogo. Acuérdate que Dios habla en tipo y sombra. Colosenses 2:16, Hebreos capítulo 8 y 10, hablando de los tipos, la sombra del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Noé es un tipo del creyente que va a quedar bajo los juicios. En el capítulo 5, versículo 9 del libro de los Romanos, o 1 Tesalonicenses 1:10, dice que nosotros seremos librados de la ira de Dios. Los que hemos aceptado a Jesucristo, le hemos creído, hemos confesado con nuestra boca, creído en nuestro corazón, hemos sido bautizados en las aguas, invocando el nombre del Salvador, para cumplirse Joel 2:28 al 32 o Romanos 10:13. Entonces nosotros que seremos librados de la ira. ¿Cuál es la ira? La ira es la gran tribulación, donde los juicios de Dios caerán. Los que entremos en Jesucristo, en la plenitud de Él, seremos librados de la gran tribulación. No quedaremos bajo los juicios. Ahora hay gente que va a quedar bajo los juicios, tipo de Noé y los que se salvaron. Quedaron bajo los juicios. Los juicios cayeron, pero fueron librados. Pero el séptimo fue sacado antes que cayeran los juicios. Por eso, en el libro de Apocalipsis, por revelación, en el capítulo 3, del 14 al 22, termina la última edad de la iglesia, de la dispensación de gracia a los gentiles, termina. Comienza en el capítulo 2, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En la Odisea, la edad de la libertad, de los derechos humanos, la libertad de culto, democracia, libertad de expresión, donde cada uno dice tener la verdad, donde cada persona tiene libertad para decidir, aún las leyes le favorecen, de profesar la fe que quiera, andar en el camino que quiera, la religión que quiera, de tal manera que conseguimos que es la edad más miserable de todas las edades, es la más complicada, es la de mayor libertad para la gente, de puertas anchas, amplios caminos. Es la edad de donde Satanás ha tomado todo su poder y lo ha reunido en un poder engañoso. Entonces conseguimos que en esa edad el Señor está fuera de la iglesia. En todas las otras edades está dentro. En la edad de la Odisea, Él aparece en la parte de afuera tocando. Déjenme entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Verdad?
Entonces le da más difícil porque ya la palabra, el Señor está fuera. Recuerde que el Señor es la palabra, es el verbo. San Juan 1, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, o primera de Juan, capítulo 1. El verbo, la palabra que es el Señor, fue sacado fuera. Y Él aparece en la última edad queriendo volver a entrar. Déjenme entrar. Por tanto, si el Señor no está, estamos acabados. Sin mí nada podéis hacer. Apartados, separados de mí, nada podéis hacer. No podéis llevar fruto. Porque si el pámpano es cortado de la vid, no puede llevar fruto. Se secará y será echado en el fuego. De tal manera que el Señor está tratando de entrar en esta última edad, la Odisea. La edad más difícil, más complicada, donde hay confusión. Por eso se está buscando de allanar el camino para quitar los tropiezos al pueblo. La gente está tropezando en la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 en adelante. La gente tropieza con la palabra. Están tropezando. Y estamos tratando de quitar los tropiezos como sacando de la confusión religiosa donde hoy está la humanidad, donde está la gente. La gente está en una confusión religiosa. Y todo el mundo dice ser de Dios. Y todo el mundo dice ser que Dios lo envió. Y el Señor ya lo alertó en Mateo 24 o Marcos 13. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el enviado, el ungido, el profeta. El Señor dijo no vayáis a esos llamados, no les sigáis, no les creáis. De tal manera que nosotros hoy debemos poner mucho interés. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, profeticé, hice milagros. Yo nunca os conocí, dijo el Señor. Señor, estuviste en nuestras plazas, en nuestras enseñaste en nuestras casas. Recibimos tus sanidades, vimos, participamos de aquello, de lo otro. Yo nunca os conocí. De tal manera que es una edad bastante difícil, complicada, en donde nosotros debemos ser más cuidadosos con lo que predicamos, con lo que profesamos, en donde debemos tener mucho más temor de Dios, es donde nosotros debemos tener mucho cuidado para decir amén a cualquier palabra que esté hablando de Dios. Que no sea que estemos aprobando cosas que Dios no la aprueba. Acuérdense que salieron los dos espíritus, ¿verdad? Desde Génesis salieron los dos. Los dos espíritus han estado. El árbol de la vida, el árbol híbrido mezclado del conocimiento del bien y del mal. ¿Verdad que sí? El serpiente, Adán, Caín, Abel. Sustituye Dios y da a Seth. Entonces comenzó la genealogía de los hombres, la genealogía de los hijos de Dios que invocaron el nombre de Dios. Llegó el tiempo de Noé. Dios habla y da un mensaje a través de Enoc. Se lleva Enoc, que era esa generación bajo los juicios que venían. Dios levantó a Noé. Noé quedó bajo la tribulación, bajo juicio. Sale después del juicio, pero la simiente mala quedó allí. Porque los hijos de Noé tomaron mujeres de las hijas de los hombres. Así dice el capítulo 6 del libro de Génesis. Y Canaán recibe la maldición del profeta Noé. Se vuelve a multiplicar la gente sobre la tierra. Aparece el gran Nidro, descendiente de Canaán, opositor a Dios, hijo de Cus. Y Dios vuelve a descender, confunde las lenguas, lo dispersa otra vez en la tierra. Y ahí nace el reino Babel. Y conseguimos, hermanos, que de esa manera ha estado caminando en la tierra los dos espíritus.
Ahora los dos se parecen, son parecidos, similares. Tanto así que Jesús habló que si fuera posible, engañarían a los escogidos. Vendría con tanta apariencia de piedad, aparentaría ser de Dios, que si la unción que Él prometió venir a nosotros no llegara a nosotros los elegidos, también seríamos engañados religiosamente. Por eso la palabra en Primera de Juan capítulo 2 verso 20 al 27 habla sobre la unción que recibieron la iglesia predestinada, preordenada, llamada la novia del Señor el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 ellos recibieron al Señor que vino sobre ellos, el cual estaban esperando la promesa, ¿verdad? Esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. En Lucas 24, 47 al 50 y Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. De tal manera que ellos esperaron el aposento alto y llegó el momento donde Dios lo invistió del poder de las alturas y lo selló. El ungido bajó y lo ungió. Y el ungido que bajó y lo ungió quedó en ellos. Y esa unción era lo único que no permitiría que el otro espíritu lo engañara. Pero el otro espíritu se trata también de Dios. No es que Satanás en el último tiempo, el Señor dijo, por eso dice, en los postreros días, en la última edad, postrero es lo último. Son 7 edades, la última edad, la Odisea. Satanás convertiría todas sus tácticas, todas sus estrategias en un poder religioso. El capítulo 2 de 2 Tesalonicenses dice que Satanás se sentaría en el trono de Dios a ejercer autoridad en la iglesia, en la congregación que tiene el nombre de Dios, que se trata de Dios, de Cristo, donde se le canta cantos al Señor, donde se predica en el nombre del Señor. Ya Satanás estaría ejerciendo su autoridad, su gobierno desde los cultos. Él ha querido ser semejante al Altísimo. Y esto es hoy lo que queremos aclarar. No todo aquel que dice Señor, Señor, ya está sellado, aprobado y va a entrar al reino. No. En Mateo 7, 21. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque ya el Señor nos alertó en el capítulo 4 de 1 Timoteo, capítulo 3 de 2 Timoteo, el carácter de los hombres, el capítulo 4, aprovecha, predica en tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta, porque viene el tiempo peligroso donde no tolerarán, aceptarán la sana doctrina. Y se amontonarán gente conforme a sus propios deseos, a su propia concupiscencia, a escuchar, y cuando oigan algo diferente, no lo aceptarán. Ya el Espíritu nos alertó. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. De tal manera, hermano, que esto está bien apretadito para nosotros, para que caminemos con cuidado, para que caminemos con cuidado. Entonces, por eso, dichoso el que ya el Cristo ha venido y lo ha sellado. Ahora, ¿cómo sabemos que es el Espíritu de Cristo? Porque si es el Espíritu de Cristo, porque las personas se autonombran, se autoproclaman, se autodeclaran, ¿verdad? Que Cristo está en ellos, que Cristo lo llamó, que lo selló, que lo envió. La única manera que sabemos es por la Biblia. La única manera donde hay esa aclaratoria es en la Sagrada Escritura. Porque si es el Espíritu de Cristo, pasado a Gálatas capítulo 4, versículo 6, el Espíritu del Hijo, el que va a venir a vosotros. O San Juan 14, 17 al 20, ¿verdad? Él viene a nosotros para estar en nosotros. Y si es Cristo en nosotros,
Entonces tiene que haber el fruto de Cristo. El fruto que hubo en Él, el carácter que hubo en Él, tiene que ser mismo, no puede ser diferente. Porque Él es la vida. Y el fruto que va a dar es el fruto de esa vida que está viviendo. Porque ya no viviré yo, vivirá Él. Porque si, de modo que si alguno está en Él y se unió a Él, el que se une al Señor en espíritu es con Él. Y de modo que si alguno está en Él, las cosas viejas pasaron. Ya murió. Ahora todas son hechas nuevas y ve Cristo en Él. 1 Corintios 6, 17. ¿Verdad que sí? 2 Corintios 5, 17. Gálatas 2, 20. Entonces el Espíritu de Cristo, entonces la vida de Cristo tiene que reflejarse en nosotros. Su carácter, como Él fue, como Él anduvo, como Él hizo. Manso, humilde, de corazón, sujeto a la palabra. ¿Vino a quebrantar? No, vino a cumplir la palabra, a exaltar la palabra, magnificarla. ¿Cómo? Cumpliéndola. Para eso vino San Juan 5, 43, 44, ¿verdad? Hizo la voluntad que estaba escrita, basado a Isaías capítulo 6, versículo 6 en adelante, o el Salmo 46 en adelante. Vino a cumplir lo que estaba escrito, a cumplir Isaías 53, Isaías 7:14, todos los escritos de la ley, los profetas, los salmos, todo hablaba de Cristo y Él vino para eso. Y en Mateo 5, 17 y 18 Él dijo: no vine a quebrantar la ley, a cambiarla, no, vine a cumplirla. Y cuando la cumplió, la exaltó. Entonces tiene que ser el Espíritu de Cristo. Vino a exaltar a su Padre porque exaltó la palabra que estaba escrita. Y allá en Getsemaní, 26:40 en adelante del libro de Mateo, ¿verdad? ¿Qué aparece? Aparece en el último momento de aquella presión, de aquella fuerza enemiga que se apoderaba las horas de las tinieblas. Digo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Y se entregó a que se hiciera la voluntad escritural, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, ¿verdad? Iba a ser abofeteado, escupido, escarnecido, su carne molida, su rostro desfigurado, pasado por la vergüenza. Bueno, de tal manera que vemos que el Espíritu de Cristo viene a cumplir la palabra. Es obediente, es sujeto, es respetuoso, es caballero, no condena, da oportunidad. Ni yo te condeno, mujer. San Juan 8:11 en adelante. Ni yo te condeno. Ven paz. 12:7 de Mateo. 9:51 de Lucas en adelante. Cuando los samaritanos, la ciudad samaritana. Entonces ese es el Espíritu de Cristo. No condena. No sabéis de qué espíritu soy, porque no vine a perder las almas, sino a salvarlas y a dar mi vida por ello. ¿Cómo conocemos que está el Espíritu de Cristo en nosotros? Que tengamos el mismo fruto que debe dar ese Espíritu en la palabra. El mismo carácter. Aprended de mí, dijo Él en el 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, si tú no puedes, si yo no puedo, echemos la carga. Prendamos. Tú no podrás, yo no podré, si no venimos a Él y echamos la carga. Separado de Él no podemos. Entonces, aprenda de mí. Soy manso y humilde de corazón. Por eso, estamos tratando de quitar los tropiezos. Pablo llega a Corinto en capítulo 2 y Pablo le explica clarito ahí: yo no quiero saber, porque había contiendas y pleitos en la iglesia. Ustedes saben, en el 1 Corintios 1:10 en adelante,
Uno decía yo soy de Pablo, otro de Cefa, de Apolo. Entonces Pablo dijo, yo no quiero saber de los problemas, las contiendas. Ya le envié la carta. Pero quiero saber si Cristo está crucificado en vosotros. Es todo. Si ustedes han muerto con Él. Porque si alguno murió con Él, entonces fue sepultado con Él, resucitó con Él y tengo una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que aprender a morir. Por eso nos examinamos por la Biblia, para quitar los tropiezos que haya. Examinaos vosotros mismos. ¿No sabéis que Cristo está en vosotros? Al menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13, 5 y 6. ¿Ve? Si el Espíritu de Cristo no está en alguno, entonces el tal no es del Señor. Ve que es necesario tener el Espíritu de Cristo. No un espíritu que echar fuera demonios, hacer milagros, profecías, no, un espíritu manso y humilde. Amén. Sujeto a la palabra, obediente a la palabra. Un espíritu que no viene a cambiar la palabra, a quitarle la palabra. Un espíritu que viene a cumplir la palabra. Ese es el Espíritu de Cristo. Entonces ese es el garante inmovible, incambiable para usted y para mí. Estamos tratando de quitar todos los tropiezos que no deja que usted avance o que yo avance, que nosotros avancemos. Por eso ese método escritural es que debemos sujetarnos a lo que la palabra dice. Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios ha hablado por la boca de profeta. Y levantaré profeta, dijo, en medio de vuestros hermanos, como a mí. Y el que no hiere ese profeta, entonces su vida será quitada, porque ese profeta tiene potestad para desarraigar del libro. El cual, eso está en Deuteronomio 18, 15 y 16, ese era Cristo, el que tenía poder para quitar el libro, borrar del libro. Y conseguimos en Deuteronomio 5, 26, 27, lo que pasó en el capítulo 5, que está escrito de Deuteronomio, o el capítulo 19 y 20, cuando el Señor mandó a Moisés a subir arriba a la montaña del Sinaí. Y el pueblo se atemoriza, entonces hablas tú, acércate tú, Moisés. No hable Dios. Entonces Dios decidió hablar por la boca del profeta. Y desde ahí conseguimos en todo lo largo, lo ancho, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, la historia del caminar de Dios con los hombres, el trato de Dios, la lidia de Dios con los hombres, es que Dios siempre ha levantado profetas. Y conseguimos pues que en el tiempo después de la ley, vamos a hablar después del diluvio, Dios llama a un hombre para hacer una nación de él, llamado Abraham, de la descendencia de Sem, hijo de Noé, y de ahí sale Isaac, Jacob. Y de la descendencia de Jacob, el cuarto hijo llamado Leví, ¿verdad? O el tercero llamado Leví. Entonces de esa descendencia sale Amram o Cabé, y de ahí sale el pequeño Moisés. Entonces Moisés abre una dispensación, o Dios abre una dispensación a través de Moisés, la dispensación de la ley. Y conseguimos que cuando aparece Juan el Bautista, Juan es el último profeta de la dispensación de ley. Por eso el más pequeño, en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Desde los días, ¿verdad?, desde los días de la ley, es anunciado hasta este último tiempo el reino de Dios. Y Juan es voz que clama en el desierto. Ustedes saben, han leído, muchos han oído, han leído Isaías 40, Malaquías capítulo 3,
el mensajero que el Señor envió, preparar el camino. Entonces está en Lucas, ¿verdad? Capítulo 16, verso 16, o Mateo 11, 12, 13. Profeta dice, entre los nacidos de mujer no se levantaron un mayor profeta que Juan en la dispensación de ley. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. De tal manera que los violentos son los que van a arrebatar el reino de Dios. Los que creen a la palabra, los que ponen interés en la palabra, los que ponen esa diligencia, sabiendo que los tiempos son difíciles, que los días son malos, que debemos poner nuestra parte. Y no congregarse en cualquier congregación, no ir a ofrecer sacrificio en cualquier lugar. Todo eso aparece en la Biblia. El lugar que Dios escogiere. Nosotros sabemos que el lugar que Dios escogió, y lo dijo la Escritura y el profeta lo trajo, es Jesucristo, el único lugar de adoración. ¿Ve? Entonces, aquí dice la Biblia sobre ese orden, el profeta. En Amós 3:7 nos habla también de que Dios no hará nada sin antes revelar su siervo los profetas. Juan el Bautista dice que él fue enviado por Dios, estaba escrito. Ahora Jesucristo dijo en San Juan 5:19-20 de que él no hacía nada sino lo que el Padre os mostraba. Y estaba corroborando la manera de un verdadero profeta. La manera de un verdadero profeta siempre trae la palabra y le da la gloria y la honra al Señor. Amén. Amén. Por eso estamos tratando de quitar los tropiezos. Muchos hablan de los temas de la unicidad, de la Trinidad. Bueno, esos son temas que están en la Biblia y sin embargo, como dice, hay muchos ídolos en el mundo y muchos supuestos dioses, pero para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Amén. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Verdad? Es un solo Dios. Ahora que Dios se ha revelado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, lo sabemos. Que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre en plural. Génesis 1:26, ¿verdad? Cuando confundió las lenguas, en Génesis 11 dice: descendamos y confundamos las lenguas, todo en plural. Y sabemos, Isaías 48:16 habla de una triple manifestación de ese Dios. La consiguen 48:16 del libro de Isaías. De tal manera que si conseguimos todo esto, Isaías capítulo 6, Amós capítulo 9, bueno, hablamos de que el Señor en su trono, después el Señor que dijo: ¿a quién enviaré o quién irá por nosotros? Entonces dije: heme aquí, envíame a mí. Anda pues y dile a este pueblo. De tal manera que conseguimos que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, él fue revelado a Pedro, capítulo 16, versículo 16. Y Pedro cita esto en la primera de Pedro 1, 10 y 11 en adelante, el Espíritu de Cristo que estaba en él. Ahora, conseguimos que la Trinidad de Dios es una realidad. Pero esa Trinidad de manifestaciones, de atributos a Dios, o atribuidos en su virtudes, como el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos da a conocer que es un solo Señor, un solo Dios. Hay un solo Dios. Y vamos a conseguir que, ya finalizando el libro llamado la Biblia, conseguimos en Apocalipsis que Jesucristo es la revelación de Dios. El ángel vino y dice: la revelación de Jesucristo, que Dios
el Espíritu testifica y da a conocer quién es Jesucristo. Jesucristo aparece como el alfa, el omega, principio, fin, primero y último. El todopoderoso, el que estuvo muerto y resucitó, que venció el pecado, el infierno. Pero usted lo busque, Él es Dios. El que va a reinar en el milenio, el que va a venir a resucitar a los muertos, el que se va a llevar una novia elegida llamada iglesia, sin mancha, sin arruga, el que se la preparó de antemano y se la va a llevar y luego va a venir con ella a reinar en la tierra. Pero usted lo busque, la conclusión del gran misterio de Dios es la persona de Jesucristo, conocido como el Yahshua o Yahweh, el Elohim, el Creador, el que estuvo en los profetas, el ángel que descendió, de tal manera que Dios manifestó su triple naturaleza, ¿verdad?, en sus atributos, y al final dio a conocer que ese es, Él soy yo. El que oye al Hijo, oye al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. A Él oí, dijo el Señor. Amén. Así que no tenemos más ninguno que buscar sino Jesucristo. Amén. Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Es algo sencillo. En la sencillez de Dios está sencillito de creer. Algunos se agarran de Mateo 3:17. Ahí está cuando Jesús salió del agua. Escuchamos, entonces el cielo se abrió, una voz habló, una nube en forma de paloma bajó, el Espíritu Santo, el Padre arriba, el Espíritu Santo bajando y Jesús abajo. No, el mismo que habló bajó, porque ese era el Padre. Porque San Juan 14:7 al 9, Jesús dijo que el Padre era que moraba en Él. Y el que estaba en Él era el Espíritu Santo, que el Padre nunca lo había dejado. San Juan 8:29, porque Él hacía siempre lo que le agradaba. Ahora, sabemos que ese cuerpo tenía un espíritu, y ese espíritu era el Espíritu de Cristo. Porque Jesús entregó el Espíritu y ya el Padre lo había dejado. ¿Sí o no? Lucas 23:46 dice: y expiró y entregó el Espíritu. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Él tenía un espíritu y Él nació siendo el Cristo. No es que iba a ser, pero ya Él nació siendo el Señor, el ungido. Le dice la Biblia. Así que ese cuerpo que nació de mujer tuvo un espíritu. Y ese espíritu salió de Dios. San Juan 16:5, 16:10, 16:16, 16:26, 27, 28. Léalo para que usted vea. Anótelo. Salí de Dios, a Dios vuelvo. San Juan capítulo 13, cuando Jesús sale, dice la Biblia que sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvería, dice entonces, se ciñó la toalla y fue a lavarle los pies a los discípulos. El unigénito que estaba en el seno del Padre. ¿Qué seno? Hueco, hendidura, interior. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? Adentro. El profeta Abraham dice, Él estaba allí en la profundidad de aquella luz que es Dios. Él salió de ahí porque Él les dio la luz. Él salió de ahí, de la profundidad, y vino a los hombres. Ahora regresaba a Dios de donde salió. Y por eso en Apocalipsis 5 usted consigue que, como aparece cuando Él ascendió, de Lucas 24, 48, 49, subió, ¿verdad? En Apocalipsis 5 conseguimos que Él ahora viene de la profundidad. De la profundidad del trono, de la autoridad, del gobierno, de esa luz que es Dios. Y toma el libro. Por eso Dios es la luz. Y ahora Dios, que es la luz y es luz,
porque es la palabra en la vida, se manifestó. Por eso te consigue el libro del Evangelio según San Juan, hablando sobre la vida de los hombres, la luz de los hombres, la vida de los hombres, que estaba en el mundo, que el mundo por él fue creado, ahora venía el mundo, ¿verdad? Humanamente, nació de mujer y vino al mundo la luz. Y San Juan 8:12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora, esa luz, la vida, Dios, que creó todas las cosas, que en el mundo estaba y el mundo por él fue creado, y que subsiste las cosas por él, de grande se hizo pequeño, de ser espíritu se hizo carne, de ser eterno tomó el tiempo, vino. ¿Cómo lo hizo? Solamente él. E hizo que una virgen concibiera, como dice la Biblia, y naciera un niño. Y ese niño sería su nombre llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con los hombres. Isaías 7:14, perdón. Isaías 7:14. O Isaías 9:6, el niño que era dado, el hijo que era dado, el niño que era nacido. Y ese niño era quien tenía todo el poder, la autoridad. Su nombre es Príncipe de Paz, Dios admirable, fuerte, consejero, Dios admirable, Padre eterno. La autoridad, el principado, el gobierno siempre lo ha tenido Jesucristo. Amén. Dice la Biblia. Así dice la Biblia. Usted lee el Proverbio 8 y habla la eternidad de la sabiduría, hablando de Jesucristo, y dice: el principado lo tuve yo desde el principio. ¿Qué te parece? Entonces, de tal manera que cuando busquemos, Dios ha identificado que Jesucristo o el Cristo es donde Él ha manifestado, ha revelado y se ha dado a conocer en todo lo que Él es. No hay más Dios, no hay más nada que buscar. Jesucristo vino a revelar el misterio de ese ser, el cual la gente quería ver y quería conocer. Por tanto, el que rechaza a Jesucristo rechaza a Dios. El que no crea las palabras de Jesucristo andará en tinieblas y morirá. El que reconoce a Él, le reconoce, le confiesa lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso, hermano, esto está tan sencillo, tan sencillito. A los que oyen acompañados de fe, es que no hay tres dioses. Dios es la luz de los hombres, la vida de los hombres. Ese Dios, la vida, la luz, creó todas las cosas y estaba en el mundo. Por eso Jesús habló en San Juan 3:13 o 3:31 sobre el que viene de arriba. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, y no el hombre que está en el cielo. Él habló de la omnisciencia, omnipotencia. Él dijo que el que estaba allá y estaba aquí. Y él dijo: el que viene de arriba es sobre todo. Sobre todo. Por eso hablamos de que Jesús es el todo. Colosenses 3:11. En Él está el completo. Colosenses 2:9 y 10. Él es el absoluto. El completo es el absoluto. El completo. No falta nada. Es la parte completa de un conjunto. O sea, está completo. El que está en Cristo está completo. El que está en Cristo, el Hijo, tiene el Padre. Está en el Padre. Nosotros aquí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que Dios es Padre, que es Hijo y que es el Espíritu Santo. Pero eso no son tres dioses. Es un solo Dios, la luz. Y esa luz es la vida de los hombres. Y fue el que creó todas las cosas y el que sustenta y sostiene todas las cosas. Pero ese Dios, la luz, la vida de los hombres, se manifestó en carne. Y vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como dice San Juan 3:18 y 19:20. Y los hombres no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas por Él. Pero aquel que hace lo bueno viene a la luz, porque sus obras todas sean reconocidas en el Señor.
Ese es la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo la luz he venido al mundo. Para que el que cree no ande en dinero. Por eso Dios se ocultó para cumplir Isaías 45:15. Tú eres Dios verdadero que te oculta, que te encubre. Cuando Dios vino en la persona de Jesucristo se encubrió, y por eso dice, los suyos vino, los suyos no le recibieron. San Juan 1:11 y 12. Dios en simplicidad predicó el profeta Abraham para predicar el libro de las edades. Él predica el mensaje Dios en simplicidad. Introduce eso para luego hablar sobre las edades. La gente no pudieron ver a Dios. Y vieron lo suyo, los fariseos religiosos y toda esta gente estudiada de gran Sanedrín, maestros de niños, instructores de indoctos, los nombres y renombres famosos. Y vino a Dios, el Señor, que estaba en los pergaminos sagrados, los santos, los libros que yo tenía, y no lo pudieron ver. Porque Dios se ocultó en la sencillez y la humildad de un hombre llamado Jesús. En esa sencillez, en esa humildad estaba Dios oculto y la gente no lo podía ver. Para cumplirse Isaías, porque claramente Isaías 6 en adelante dice que iba a venir, iba a cegar para que no viera, iba a ensordecer para que no llegara, endurecer su corazón para que no entendiera. Pueblo loco e ignorante. Si aprendieran del Señor, manso y humilde. Y lloró el Señor en Lucas 19, 41, 42, al entrar a Jerusalén. Si por lo menos llegaras a ver, a conocer tu día, tu visita, donde yo estoy visitando, de tu rey, el rey de esta ciudad ha venido, pero está oculto. Delante de ellos estaba oculto y no lo podían ver. Y Jesús llora por eso. Por eso es que nosotros estamos tratando de aclarar los conceptos y quitar los tropiezos. Cuando alguien le diga a ustedes son unicitarios, no somos unicitarios. Somos trinitarios de manifestaciones de Dios. No de Trinidad de tres dioses, porque eso es paganismo. Eso es la creencia del politeísmo, de la creencia en varios dioses. Nosotros creemos en un Dios. ¿Ve? Que ese Dios tuvo una triple manifestación para la humanidad. Se manifestó como Padre, Creador sobre, por encima, en la primera manifestación, y lo predicó el profeta, dio la columna de fuego, la columna de nube. Ese era el Padre. ¿Y quién es la columna de fuego? Dice que esa columna de fuego era Cristo. En 1 Corintios capítulo 10 lo habla, el versículo 4 en adelante. La luz que iba adelante se puso detrás, ¿verdad? La roca de ellos. Entonces Dios sobre nosotros como Padre Creador. Luego Emmanuel, Dios con los hombres. Isaías 7:14, Dios con los hombres como Hijo Salvador. Y luego entonces el Señor dijo, no dejaré huérfano, vendré y seré en vosotros como el Espíritu Santo Consolador. Y tú lo consigues en San Juan 16 o San Juan 14, 17, 18. Entonces nosotros creemos en el Dios trino de virtudes, de manifestaciones, pero no de personas como tres dioses para adorar a tres dioses. Oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es.
y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el grande y primer mandamiento está en Marcos 12:28 en adelante, cuando llegó aquel escriba, aquel fariseo, a preguntarle al Señor cuál era el primero y grande mandamiento. Y el Señor le dijo, bueno, escrito está, como lee. Entonces él dijo, bien, está escrito, así es. Entonces el gran y primer mandamiento es de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Un Dios. Por eso Jesús habló de que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Y ese Padre es el gran Espíritu Santo, y sabemos que el profeta predicó que María concibió del Espíritu Santo. Quien engendró en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Entonces el Padre de ese cuerpo es el Espíritu Santo. Entonces el Padre es el mismo Espíritu Santo. Luego el mismo Padre estaba con el Hijo. Ahí lo dice la Biblia, San Juan 10:30, San Juan 17:21 al 23, la unidad del Espíritu. El Padre vino a testificar, a dar testimonio de lo que Él había escrito. Ahora en un cuerpo encarnado estaba cumpliendo lo que Él dejó escrito a través de los profetas. San Juan 5:30 en adelante. Usted lo puede leer. Todo eso aparece en la Biblia. Por eso hay que dedicar tiempo a la lectura, a la palabra del Señor. Ahora, nadie puede venir a Jesús al menos que el Padre os traiga. San Juan 6:37, San Juan 6:65. El Padre es Dios, y ese Dios es Espíritu, y ese Espíritu, que es la palabra, testifica que Dios, el Espíritu, es el Señor. Y ese Señor produce un sentir en el corazón, un querer y un hacer. Filipenses 2:13. Dios es el que produce eso. Dios es el mismo que toca, Dios es el que convence. Y ese Dios es el Espíritu. Usted lo puede leer en San Juan 16, cuando Jesús habla de su partida, de irse y enviar al Consolador, el Espíritu. Y cuando Él venga, Él convencerá de pecado, porque no creen en Él. Dice la palabra, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que convence. Y ese Espíritu es Dios. Ese es el Padre, que es el que te convence que tú oigas y creas, que tú confieses que ese llamado Jesús es el Señor, es el Cristo. Que Él es Dios, que Él es el ungido, que Él es el que estaba prometido. Entonces parece que la Biblia está escrita en misterio, y solamente aquel que el Espíritu le dé lo oirá y entenderá. Porque cuando el Señor le dice a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Pero por qué dice eso? Para testificar de que vino de arriba. Para testificar que vino de arriba, que no es de abajo. ¿Por qué usted cree cuando el Señor ora? Cuando iba a orar por Lázaro, cuando dijo, Padre, glorifica tu nombre, la hora ha llegado, y se oyó una voz como un trueno, y dijo, me he glorificado, y lo glorificaré una vez más. Y Jesús dijo, Padre, sé que siempre me ha oído, siempre me oye, pero lo dije por causa de ¿quién? De lo que estaban alrededor. Para que entiendan que tú me has enviado, que yo vine de arriba, que yo soy la promesa que estaba escrita. Alabado sea el Señor. A su nombre. 12:28 de San Juan en adelante. Hermano, mire, es que por eso mismo, cuando Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, es para dar testimonio que vino fue de arriba. Amén. Porque Jesús en San Juan 14 dice, cree en Dios, cree también en mí, porque no querían creer que Él era. Y Él dijo, si no creéis que yo soy el siempre presente, que yo soy, el que le apareció a Moisés, al gran profeta que ustedes tienen aquí. Si ustedes no creéis que yo soy,
¿verdad? El que apareció en la zarza, aquel fuego, aquel que habló a Moisés, aquel que envió a Moisés, aquel que le dio los mandamientos que ustedes tienen. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado morir. Creen en Dios, pero crean en mí. Yo soy el cumplimiento de Dios en la palabra. Todo lo que está escrito en la ley, en los salmos, en los profetas. Y si así no fuese, pues, bueno, le voy a decir algo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, pues yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Mira él. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él estaba allá. Por eso él dice, no haya subido, sino el que bajó, el que descendió. El mismo que estaba aquí, estaba allá. Dios. Está también en San Juan 12, 35, 36. Para que el que me sirve, sígame. Para que dice, aquel que me sirve, donde está su Señor, estará su servidor. Donde está. En San Juan 17, cuando Jesús ora, Jesús dice, ya yo no estoy en el mundo. Para que ellos también estén donde yo estoy. Lleguen a ese nivel, a ese estatus, a ese nivel, a esa medida, a esa dimensión. Que creer en lo sobrenatural. Vamos caminando y como dice el canto, escalando perdaño, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor, pero hay una promesa para llegar a ese nivel. Pero vemos ahí que el Señor es sobre todo. Hay un Padre solamente que es sobre todo, con todo, por todo, se entregó por todo y es en todo. Usted consigue eso en Efesios capítulo 4. Versículo ¿qué? 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que es sobre todo, el verso 5 y 6. Un Padre que es sobre todo, que es con todo, por todo, en todo. Ese Dios. Y si Jesucristo es el todo, ¿y quién fue que se entregó por todo? Ahí está 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque ahí dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio por todo. Entonces el de Efesios 4, 6 es el mismo que se entregó por todo, que se dio por todo. Es un Dios. Ahora ese Dios, que es sobre todo, apareció como el creador, el Elohim, en columna de fuego, en columna de nube, en el día, en la noche. Luego ese mismo espíritu bajó, se humanizó, hizo una obra redentora y regresó de donde estaba, donde había estado, donde pertenecía, donde había salido. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos la creencia de la Pentecostal Unida o de los unicitarios. Nosotros creemos que Jesús nació. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que estaba allá y que vino aquí, pero tuvo que nacer aquí. Y que Él vuelve de donde salió, y salió fue de Dios. La luz, como dice 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Jesús dijo, viene la hora de las tinieblas, viene la hora de la potestad de las tinieblas. Viene Satanás a apoderarse y nada tiene que buscar en mí. En Jesús no había tiniebla. Es la luz de los hombres. Él es Dios. Por eso Dios la luz. El profeta Abraham predica y habla sobre ese misterio
Y él dice claramente que cuando Dios creó, creó con su Hijo. Pero ese Hijo estaba en él. Y era el deleite de Dios, como dice ese Proverbio 8. Porque era el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Estaba en Dios, era el pensamiento de ese ser, bañado en luz, que es la luz que habita en luz. Y ahí estaba el Padre, el Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso cuando la gente nos titula a nosotros, ustedes son solo Jesús, ustedes son jesuitas, ustedes son unicitarios. No, hermano. Nosotros creemos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz. De Efesios 4:3 en adelante, de 1 Corintios 8:4-6, San Juan 10:30, sucesivamente cuando nos metemos, conseguimos a ese único Dios con su triple manifestación, pero no lo hace tres Dios o tres personas diferentes. Jesús salió de Dios y vuelve a Dios. Y cuando volvió, el profeta Abraham dice, vea cuando él regresa, después que fue llevado o ascendido y la nube lo ocultó. Él le aparece a Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y cuando Saulo lo vio, él volvió a ver la luz. Él no vio a la persona que había nacido de mujer, que había estado aquí en la tierra. Él vio fue la luz. ¿Está viendo? ¿Y qué le dijo cuando le vio esa luz? Que Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¡Ay, alabado Señor! ¡Paso de Amén. Amén. Quiere decir que, hermano, el Señor es Dios. Amén. Él es la luz, hermano. Por eso cuando nosotros tenemos a Jesucristo, en la revelación que Dios trajo a través del profeta, nosotros somos más que vencedores. Amén. Nosotros estamos completos. A nosotros no nos falta nada. Aleluya. Si tenemos a Jesucristo, tenemos el todo. Aleluya. Estamos en el todo. Tenemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la plenitud de Jesucristo fue revelado. Amén. Y dice, ya no tiene necesidad de más nada. Y si tenemos a Jesucristo, tenemos sanidad divina, tenemos milagros, tenemos liberación, tenemos profecía, tenemos ciencia, tenemos alegría, tenemos gozo. ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que entonces confunde algo cuando, no, pero ¿por qué usted bautiza en el nombre de Jesús y no en Mateo 28:19? Y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él dijo en el nombre, no dijo en los. Él dijo en el singular. ¿Y a quién le fue revelar el misterio? A los apóstoles. Ellos eran los elegidos. Yo y los hijos que me dio Jehová, como dice la Biblia, en Isaías 8, 16, 18. Ahí está. San Juan 15, 16. Mateo 4, 11, 12. Pasó la orilla del mar. Llamó. No me eligieron vosotros a mí. ¿Ah? Y les reveló el misterio a ellos. Y dijo, mira, nadie conoce al Padre. Mateo 11, 25, 26. Se regocija en el Espíritu. Lucas 10, 21, 22. Se regocija en el Espíritu y dijo, estas cosas te han escondido de los sabios y de los entendidos. Así que aquí ninguno que diga yo voy a estudiar teología, psicología, filosofía, voy a ir a ser como dice un geólogo estudioso de allá de la tierra de Israel para descubrir esto, y bueno, un arqueólogo, ¿no?
que estudie aquello, lo otro. No es que voy a estudiar y voy a graduarme en esto para conocer a Dios. Dios con Dios esto me lo sabe, de los entendidos. Dios la reveló a los pequeñitos, sencillos, humildes. Que se humilden a Él, que dé la palabra. ¡Oiga, súbete! Oculto de los sabios de este mundo, hermano. Por eso es que la gente tiene que humillarse ante un profeta. Dios habla por la boca del profeta. Dios abre con un profeta, cierra con un profeta. Todo fue revelado al profeta. Y por eso el que no cree al profeta, el que no recibe a un profeta, el que no recibe la palabra de Dios en la boca de un profeta, estará fuera del plan de Dios, del propósito de Dios. Por eso la Biblia dice, y Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, gracias te doy, porque escondiste estas cosas de los sabios, los entendidos de este mundo. Por eso es que si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Si alguno piensa, o si alguno se cree saber algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Por eso el Señor dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y la revelaste a los pequeñitos, a los niños, a los que se dejan enseñar, a los que se dejan doctrinar, a los que se dejan guiar. Pero aquel que se cree, porque yo estudié, porque fui al seminario, porque fui a la academia de letras, porque me gradué en esto, en aquello, lo otro. Mira, hermano, mira, yo no me propuse saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado en vosotros. El predicador, y usted debe tomar esto, usted necesita ver a Cristo dentro de la persona, y Cristo tiene un carácter y es el carácter de su palabra, y tiene un fruto y es el fruto del Espíritu de su palabra. Si usted no ve eso, no ha nacido de nuevo, no ha podido ver a Dios, no lo ha visto ni lo podrá ver de esa manera. Hay que ver a Cristo en vosotros, no en sabiduría de letra, a su nombre. A Cristo no se va a ver en la sabiduría de letras, de seminarios terrenales, de escuelas o de academias de letras terrenales. A Cristo se ve en la academia del Espíritu, espiritualmente de la palabra. Y digo, nadie conoce al Padre, nadie ha visto ni nadie conoce al Padre. Ni el Padre de alguno de ustedes conoce al Padre, ninguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El único que conoce quién es Dios es su Espíritu, dice Isaías 40:13. El único que conoce a Dios es su Espíritu. Y Jesucristo dijo que nadie conocía a Dios sino Él. Porque nadie conoce lo que está dentro del hombre sino el Espíritu del hombre. Así nadie ha conocido a Dios sino su Espíritu. Y Jesucristo dijo que Él es el Espíritu, el único que conoce quién es Dios, todo lo que es Dios. Por eso, el que oye a Jesucristo y le pone atención a las palabras y la enseñanza de Él, entonces conocerá a Dios. Y Jesucristo dijo, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, no sabéis que el que ha visto, me ha visto a mí, ha visto el Padre mío en el Padre. No creéis a mi palabra, creéis a las obras, porque las obras que yo hago no las hago yo, el Padre que mora en mí hace la obra. El que ve a Jesucristo y ve su obra, ve al Padre, recibe al Padre, conoce a Dios, a su nombre. Hermano, la gente dice, quiero ver a Dios, ve a Jesucristo. Quiero conocer a Dios, mira, conoce a Jesucristo. Él es el Espíritu, el único que conoce a Dios. Ahora, mire esto. El que conoce a Dios, digo que iba a venir, iba a vivir dentro de ti y dentro de mí. Ahora, si Cristo, aquel Espíritu que conoce a Dios y sabe lo que es Dios, porque Él es Dios, porque nadie sabe lo que está dentro de la persona sino su espíritu. Y tu espíritu no es otra persona, tu espíritu no es otro ser, tu espíritu no es otro, tu espíritu eres tú mismo. La esencia pura es tu espíritu, de lo que eres tú, de lo que soy yo, de lo que estamos conformados o formados.
Ahora, si el Espíritu, el Señor, que conoce todo lo que Dios, que sabe quién es Dios, que es principio, fin, alfa y omega, primero y último, todopoderoso, que venció el pecado, el infierno, la muerte. Si ese Espíritu es el que está en ti, tú vas a quedar convencido que Jesucristo es Dios. Él te va a convencer de justicia, de juicio y de pecado, o de pecado, de justicia y de juicio. Él te va a venir a convencerte, porque Él viene a convencerte que Jesucristo es la divinidad expresada, es la deidad explicada, es la revelación completa de Dios. Él te va a convencer, Él te va a dar a conocer, y tú vas a quedar convencido de que en Jesucristo tú estás completo. No te hace falta más Dios, porque al que lo mira a Él, mira a Dios. El que lo oye a Él, oye a Dios. Eso está ahí en la Biblia, tan sencillo. Por eso aquí no necesitamos ser muy letrados. Aquí no necesitamos ir a ninguna academia, seminario para conocer a Dios. Ahora el Espíritu dice, viene a ti. Y por eso en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, 16, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente del Espíritu. Ahora todo lo que estaba en Dios, todo lo que Él pensó respecto a la salvación para tu vida, para mi vida, para nosotros, lo que Él pensó de hacer con nosotros, revelarse a nosotros y darse a conocer en la persona de Jesucristo, ahora está dentro de ti cuando el Espíritu viene a tu vida. Tú tienes la mente del Espíritu. Ahora tú conoces a Dios porque conoce a Jesucristo. Y sabe que Dios es manso, humilde de corazón. Que Dios resiste a soberbio y da gracia al humilde. Ahora tú sabes que Él quiere que tú seas obediente, porque Él vino a la tierra y fue obediente. Ahora tú entiendes, Él te da entendimiento, te convence que Él quiere que tú ames, porque Él vino a la tierra y amó. Ahora tú entiendes, Él es convencido de que Dios quiere que tú perdones y olvides. Y tírala, como dice la hoja, atrás, porque Él vino y te perdonó y echó tus pecados y mis pecados en lo profundo del olvido, detrás de su espalda, al mar, las profundidades donde tú no puedes hallar. Ahora tú eres convencido de que verdaderamente Dios ha bajado porque te ha amado y te ha demostrado con hechos, con obras, cómo tú debes seguir sus pasos para ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, y alcanzar esa perfección aquí en la tierra por su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo baja y te trae a Dios, porque Él te va a revelar todo lo que está en la Biblia, y cuando te revela todo eso, tú consigues que esa revelación es Jesucristo, Dios en carne. Y cuando ve a Dios en carne, ve a un hombre manso, sencillo, humilde, amoroso, perdonador, misericordioso, que brinda oportunidades, que pecan y hacen mal contra Él y Él no le toma en cuenta eso y sigue dando oportunidades. Es ahí cuando tú quieres ser como Él. Es cuando tú te esfuerzas y pones de tu parte y ora y clama y llora y hace ayuno, porque tú quieres ser como Él. Porque tú dices, ser como Jesucristo es ser como mi Padre, es ser como Dios. Él es Dios manifestado en carne. Y es ahí cuando tú quieres vivir en esa forma de vida como Él vivió, andar como Él anduvo, ser como Él es. Tú quieres reflejarlo a Él donde tú vayas. Eso te impacta. Eso penetra en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque el Espíritu viene y te da a conocer, dice a Dios, te trae amor y Dios es amor. Y ese amor Dios
lo ves en la persona de Jesucristo. ¡Amén! Amén. Hermano, no hay más lugar. Es Jesucristo el Señor Salvador de nuestra vida. No hay más. No hay más. Él es el Señor. Él es Dios. A su nombre. Por eso estamos tratando de quitar los tropiezos, allanar el camino, quitar los tropiezos a mi pueblo. ¿Cuánto creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Creemos, no seamos religiosos como, no, yo creo en Jesucristo. No, es que tú para creer en Jesucristo, tú tienes que creer lo que la Biblia dice. Cuando tú crees en Jesucristo, tú crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, tú no crees que son tres personas, tres dioses. Tú crees que son tres atributos o virtudes de Dios manifestadas para la humanidad. Y Dios se perfeccionó en la persona de Jesucristo. Y que esas tres manifestaciones es un Dios de luz, que es la luz en la vida de nosotros. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Yahvé, Yahshua, será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. En el milenio el Señor va a reinar y Él será uno y uno su nombre. No habrá más nombre. Jesucristo es el nombre más grande arriba en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Está en Efesios capítulo 4, versículos 8, 9, 10. El nombre más grande. El único nombre, no hay más nombre. Hechos 4, 11 y 12. No hay más nombre. Por eso hay que invocar el nombre de Jesucristo, hermano. Hay que creer que en ese nombre hay poder, hermano. Mira, cuando usted invoque ese nombre, invóquelo creyendo lo que la Biblia dice. Sean tronos, sean principados, potestades, ángeles, arcángeles, gobierno. Todo está sujeto a ese nombre. Y a ese nombre se tiene que sujetar todo. Y todo tiembla. Los desiertos tiemblan. El infierno tiembla. Los abismos tiemblan. No hay más nombre. Es el nombre de Dios. El nombre de Jesucristo de Nazaret. Su nombre. Por eso la gente inventa y llamando a Dios con los nombres o los títulos que se le ha atribuido a Dios. Sí, es bueno, pero hay un nombre dado a los hombres, es el único nombre, no hay más. Para hacer algo hay un solo nombre. Yahvé Jireh, Yahvé Rapá, Yahvé Siquenú, Yahvé Sama, Yahvé Shalom, Yahvé, hermano, todo lo que podamos decir, Sama. Mira, tantos nombres atribuidos a Dios en su virtud manifestada. Pero cuando Dios quiso salvar, Él no vino como Yahvé tal, o Yahvé Raá, o Yahvé Rapá, Yahvé. No, Él vino como el Señor Jesucristo. Único nombre dado a los hombres. Yeshua, Yahshua, el Salvador manifestado humanamente. Así que ese es el nombre. Todo aquel que invocare el nombre, no los nombres. Por eso el bautismo no es en los títulos, es en el único nombre que es para salvar los perdidos en la tierra. ¿Cuál es? El nombre de Yahshua o del Creador, que es Yeshua, que es Josué o Josué, ¿verdad? Como Salvador. El profeta de Galilea. Aquel hombre sencillo y humilde. Hay que invocar ese nombre. El bautismo en las aguas es en el único nombre, no en los títulos. Amén. Amén. ¿Cuánto ha sido bautizado aquí en el nombre de Jesucristo? Amén. Amén. Todo. Si alguno no está bautizado en el nombre de Jesucristo, bautícese. Y si fue bautizado erradamente, rebautícese. Amén. Amén. Porque no hay más nombre. Hermano, póngase de pie y levante las manos al cielo. Dele gracias al Señor por su palabra en esta hora. Demos gracias al Señor. Gracias por la palabra. Gracias. Diga gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor eterno. Gracias te damos por Jesucristo.
Gracias por haber venido humanamente. Gracias por haberte hecho hombre. Gracias por haber descendido para nosotros. Gracias, Señor, por haberte encarnado. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. La luz, la vida de los hombres. Gracias. Gracias por venir en carne. Gracias por morir y resucitar. Gracias por dar testimonio de que tú eres, has sido y será, que no hay más, Señor. Oh, gracias, tú eres la resurrección y la vida. Oh, gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de hoy. Gracias por hablar a nosotros. Gracias por revelarte a nosotros. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un Dios manifestado en carne llamado el Señor Jesucristo. Y creemos en el único nombre para ser salvo, perdonado nuestros pecados, el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo. Gracias te doy. Canta conmigo. Gracias te doy por el día tan lindo de hoy. Gracias te doy por la vida y la salud. Vamos todos otra vez, repita.